Moshe Idel dice que el mago se caracteriza por creer que tiene poder propio. En cambio, el cabalista, el mecubal, sabe que tiene un poder derivado, es decir, un poder de la matriz. Y a mí me parece que quizás, probablemente esta sea otra diferencia a destacar conceptualmente, ¿no? Es decir, cuando uno está en conexión con la matriz o si uno está desviando esas energías de acuerdo al orden de las clipot, de la citra jará, y a mi modo de ver esto ya se configura como magia negra, que me parece que se puede definir como la intencionalidad negativa de una distorsión de las energías. No sé si tú estás de acuerdo para empezar por ahí. Totalmente de acuerdo. Cuando la gente a veces usa ese tipo de categorías, magia blanca, magia roja, magia negra, todo eso yo creo que son más bien definiciones tardías de los últimos siglos, que quizás vienen incluso hasta de la academia y que los famosos brujos modernos han tomado y mezclan una serie de temas, pero realmente estamos hablando de energías que, de acuerdo a la intencionalidad, a la kavaná de la persona que está digamos que haciendo el rezo, la invocación, el ritual, de acuerdo a su intención, esa energía va a estar enfocada hacia hacer daño a otras personas, lo que sería el tema de la magia negra, o estaría enfocada a, digamos que a la sanación, digamos que a lo que otros dirían el lado bueno, pero sabemos que no hay ni bueno ni malo, es la intención que la persona está poniendo a ese tipo de energías. La energía es neutra en este sentido. Totalmente. Entonces, esa intencionalidad que la persona le pone específicamente para hacer daño a otros estaría dentro de ese tema de lo que llaman la magia negra, que como bien mencionas, a mi entender también está más girando en torno al ego, al yo de la persona que está usando la energía para su propio egoísmo, y eventualmente cae esa persona en la trampa de pensar que tiene un poder intrínseco. Y como bien decía y como bien sabemos en la Kabbalah, no, esa es una trampa, porque sabemos que no hay tal cosa de poder que tenga la persona, ese es el ego que está manifestándose, sino que sabemos que es esa, como dicen los sadikim, no tiene ningún poder, eso es un poder que viene de lo alto. La trampa del brujo, del hechicero, de la persona que trabaja esto, es creerse que él es la fuente de esto y no se da cuenta que más bien lo que es un esclavo de otras energías que también empiezan a manifestarse y con las que puede ponerse en contacto. A mí me parece que es clarísimo el comienzo de la lucha, podríamos llamarla de alguna manera, con los magos negros cuando los magos de Egipto, ¿no? Porque fíjate ese momento donde Moshe se encuentra con los magos y los magos hacen magia, es decir, hacen magia. Y fíjate que en ese sentido Moshe también hace magia. Así que lo primero que podríamos decir es que Moshe conocía las técnicas mágicas de Egipto. Esto llama poderosamente la atención. La única diferencia es que la serpiente de Moshe, el palo que se convierte en serpiente, se come a las otras dos. Pero si tú lo miras de fuera, Moshe es un mago que conoce las artes mágicas de Egipto y por lo tanto vence a los magos en su mismo terreno. Esto es un tema muy interesante que no está muy debatido en la Torá, el tema de dónde aprendió Moshe esas artes mágicas para poder derrotar a los magos. Pero queda claro de que la magia negra ya existe como realidad en el texto de la Torá. Y ojo, el Ben Ish Chai, que fue un gran cabalista en Irak, me parece también citando las palabras de Rashi, él dice que hay una tradición que afirma que muchos de esos magos a los que Moshe se enfrentó después quisieron irse con Israel, pero era para aprender las artes mágicas de Moshe. O sea que ellos se convirtieron en aprendices de Moshe Rabenu porque vieron que la magia que usaba Moshe tenía un conocimiento que ellos no poseían. Entonces es muy curioso esa tradición que también existe. Está bien, es decir, son magos negros arrepentidos, de alguna forma. Son magos negros arrepentidos. Bueno, de todas maneras, Moshe puede ser que también haya sido un mago negro arrepentido, porque tú sabes que él comienza con un homicidio, ¿no? En Egipto Sí. y sale corriendo. Así que bueno, volvamos al tema que nos ocupa, porque a partir de Moshe hay una larga tradición y todos los profetas de alguna manera tenían en líneas generales muchos de estos dones, ¿no? Eliyahu Anabí, que mucha gente, Elías, no conoce la propia palabra, el propio nombre de Eliyahu, porque el propio nombre de Eliyahu
es bastante misterioso, es un nombre totalmente teóforo, en el sentido de que la primera palabra es él, que es Dios, y las últimas tres letras son Yud, Hei, Baf. Es decir, doblemente divino es el nombre de Eliyahu. Y por lo tanto, en Eliyahu Anabí también encontramos en Elías el profeta dones mágicos también. Es decir, fíjate que una de las conclusiones es que él le puede traspasar el poder a Eliseo, a Elisha, a través de unos objetos que él va a dejar. Y él claramente se lo dice a Elisha. Es decir, que podemos decir claramente que en la época antigua, entre los profetas de Israel, existía cierto tipo de magia. Bueno, fíjate que esto también lo encontramos en el famoso relato de Balaam, cuando iba a maldecir a Israel. Y volvemos al aspecto de cómo se utilizan las energías, o es para bendecir o para maldecir. Tenemos esta historia de este rey Balac que va a contratar a lo llaman brujo, hechicero, pero realmente decimos que es un profeta. Y era un profeta del mismo nivel de Moisés, dicen los textos. Y a este respecto dice incluso el Pasuk que Dios se revelaba a Balaam. Y lo interesante de esto fue que, y es lo que hablábamos ahorita, el ego de pensar que es uno, pero en la historia de Bilam se demostró que cuando fue a intentar maldecir, de su boca salieron palabras de bendición y son una de las bendiciones más hermosas que están en la Torá al pueblo de Israel. Lo cual demuestra que por encima de la intencionalidad incluso está la fuente de donde viene todo esto, que es al final la voluntad suprema que se va a manifestar. Así Como en es. el caso de Bilam. Estamos hablando de que la magia negra sería un cortocircuito que en el plan general, diría Luzzatto, es necesario, porque visto del plan general, ese cortocircuito es necesario para que venga el electricista y lo repare, porque si no, no podemos saber cómo hacer el tikkun, y por lo tanto es necesario. Pero fíjate que tú dijiste algo que me parece clave, y es el problema del yo y el problema del ego a la hora de la intencionalidad negativa, ¿no? A la intencionalidad negra. Porque tú puedes admirar a una persona y por lo tanto le estás enviando bendición, y puedes envidiar a una persona y por lo tanto le estás enviando maldición. Por lo tanto, es como tú dices, el mismo tipo de energía, que toda energía es neutral, pero la intencionalidad hacia dónde se va.